La verdad que hasta que no levantas la mirada no te das cuenta de lo que tienes delante, no te das cuenta de dónde vives y de la mano del hombre. Basta elevarse unos metros para concebir el lugar de otra forma. Tiramos la piedra y escondemos la mano, pero al alejarnos vemos todas las piedras, pero no la mano, aunque sepamos cuál es. Alex MacLean. Los elementos físicos que componen la ciudad, calles, edificios, espacios abiertos, redes de servicio, están relacionados entre sí y con los rasgos geográficos del sitio, fundamentalmente el relieve, según modos que caracterizan las diversas formas urbanas. En los denominados centros históricos, por ejemplo, la densidad elevada y la diversidad y la mezcla de actividades, junto con una intensa movilidad, son materializados en un tejido compacto, de muy fuerte tabazón entre sus elementos. El trazado en el proyecto urbano actual. Podríamos detectar en la práctica proyectual reciente una atención al trazado de las infraestructuras que se orienta en el sentido de la integración entre las calles y los espacios a los que proporciona el acceso. Trazar caminos es crear y relacionar lugares. Colocar hitos, referencias en el territorio, es una manera de conocerlo y orientarse en su laberinto. Estos hitos serán lugares de confluencia y o bifurcación de itinerarios, lugares emergentes en el paisaje, lugares protegidos y seguros, lugares de encuentro, ciudades. Trazar es trenzar. Resultan del trazado lugares para la acumulación de relaciones, para la concentración y creación de densidad y, sobre todo, y en ello radica su complejidad, para la confluencia y la fricción de lo diverso. Trazar es trocear. Parcelar, lotear, delimitar son también acciones implícitas en el trazado, desde las cuadrículas de las más primitivas civilizaciones, pasando por las centuriaciones romanas y la cuadrícula jeffersoniana, ha habido una generación simultánea, como diría Cerdá, de vía e intervía. Trazar es medir. La superposición de escalas produce ritmos e intervalos, centralidades y jerarquías. Dar medidas es dar distancia y crear esos lugares de condensación por concentración de escalas, por la confluencia de flujos de diferentes velocidades y naturaleza, de redes técnicas y sociales. La geometría de los trazados. Triángulos, cuadrados y hexágonos han sido las formas que han adoptado las teselas de las reticulaciones territoriales. Los tres establecimientos humanos de Le Corbusier y la teoría de los lugares centrales de Cristales han venido a enriquecer la forma más frecuentada de las cuadrículas. Trazar. Ejercicio de síntesis. Finalmente, insistamos, trazar es un ejercicio de multiescalaridad. Hay que extender el conjunto y el detalle de manera inextricable. La mirada del urbanista debe estar concentrada en los detalles. La red. En la ciudad ya no existen lugares distintos. Todos los espacios urbanos, incluso todos los espacios no urbanos, pueden entenderse en la medida en que forman parte o no de la red urbana, aquella que representa la espacialidad actual del habitante urbano. La red basada en la línea. Es la línea compleja y rica en experiencias la que, en toda su longitud, fricciona con los bordes y se solidariza con ellos, fusionando construcción, espacio, dirección y sentido en una única figura urbana, comprensible en sus múltiples escalas. La red basada en la malla. Le Corbusier nos muestra en Chandigarh cómo la malla puede ser jerárquica y al mismo tiempo diversa, no simple, no discontinua, profunda, y sus 7 vías diferenciadas pretenden simular la amplia casuística que de manera natural se produce en el surgimiento evolutivo de la ciudad. Los tamaños de las líneas, sus funciones, sus intersecciones, los lugares que unen o por los que pasan se convierten en la clave para descifrar la riqueza de la suma ordenada de todas ellas. Así empezamos a obtener de los proyectos de la historia lecciones de orden y de complejidad simultáneas. La red natural. Es la mano del hombre transformando los contornos de la naturaleza la que le da un sentido al espacio abierto como contraposición al espacio construido. Es el espacio que siempre estuvo allí, resistiendo a la sustitución o al cambio, integrado ya de pleno. El hándicap de las redes naturales es la dificultad para dotarlas de actividad e intensidad urbanas, más allá del anhelo por ser transformadas en redes construidas, o de la justificación libre del suelo ocupado. Es el desahogo de la ciudad. La red paisajística. En la proyectación urbana, el espacio libre entendido como un medio de potenciación de ámbitos de la ciudad supone la creación de lugares de mezcla, donde la arquitectura vuelve a recuperar un papel mediador entre lo existente y lo deseado. Son estas unidades de fusión las que relacionadas conforman poco a poco las redes paisajísticas, otro escalón más en la complejización de la red.
El punto de contacto entre los intereses públicos y los privados está situado en el límite que separa los bloques de edificios de los espacios comunes necesarios para su funcionamiento. Debido al carácter claro y esquemático de esta contraposición, tanto los espacios privados como los espacios públicos tienden a hacerse homogéneos. Nace el estándar más característico de la ciudad neoconservadora, la Rue Corridor, considerada como canal de tránsito y ambiente al que se asocian las hileras comerciales. La Rue Corridor expresa la preeminencia de la función terciaria, a la que todas las demás están subordinadas. La ciudad exige la concurrencia de numerosos factores productivos, pero solo reconoce a algunos de ellos una posibilidad de integración espacial. La rigidez de los estándares urbanísticos y edificios expulsa de la ciudad a todos los elementos que no se le adaptan y en general a todo trazado de dimensiones no compatible con la media de las parcelas. Únicamente se efectúan los parques públicos, como contrapartida higiénica y visual a la tendencia a la aglomeración compacta, y las instalaciones ferroviarias que a través de las estaciones se relacionan con las plazas y las calles de los centros comerciales. Una investigación acerca de la agrupación de las viviendas se centra en un primer momento en el problema perjudicial de la densidad y critica el modelo tradicional de los barrios extensivos. A este modo se contrapone una construcción más densa, en la que las viviendas estén agrupadas en edificios verticales, espaciados de tal modo que respeten los estándares higiénicos deseados. La distancia entre los edificios tiene que ser calculada en relación a la altura, independientemente de las alineaciones de las calles. De este planteamiento teórico existen dos principales formulaciones referentes a edificios. La casa laminar, de 11 a 12 plantas, estudiada por Gropius tras la dimensión de la Bauhaus y propuesta en varias ocasiones. Y los bloques continuos a Reden ideados por Le Corbusier en 1923. Los Reden ocupan parcelas de 400 por 400 metros circundadas por vías para el tránsito rodado. Tienen una altura de 50 metros y una densidad de 1000 habitantes por hectárea. La casa laminar y el Reden definen el horizonte teórico entre las dos guerras mundiales, pero solo influyen de manera marginal en las obras concretas. En la mayor parte de los casos los arquitectos tienen que aceptar las limitaciones derivadas de la tipología tradicional. Entre los sistemas tradicionales conviene distinguir entre la casa individual aislada, que es la solución a la que se recurre cuando el interés se centra por completo en la vivienda en sí, y el bloque de casas individuales en hilera, de 1, 2 o 3 plantas. Tenemos una serie de modelos de proyectación descubiertos por la experiencia arquitectónica y una serie de modelos de estructura, deducidos de la investigación urbanística. Los primeros hacen referencia al mecanismo distributivo y a la composición interna de los asentamientos. Los segundos se refieren a la forma total de la ciudad o del sistema territorial de asentamientos, monocéntrica o policéntrica, en estrella, en anillo, en franjas paralelas, concentrada o delimitada en tapiz, en galaxia, etc., haciendo abstracción de los modos arquitectónicos de la organización interna. Le Corbusier afronta el tema de los modelos de proyectación de los organismos urbanos en dependencia del tipo de actividad productiva prevaleciente en el asentamiento. Distinguimos tres: los núcleos dispersos de colonización agrícola, la ciudad lineal industrial y la ciudad radiocéntrica de los intercambios. El segundo modelo es una alternativa a la ciudad radiocéntrica. Representa una de las poquísimas tentativas de aplicación a los urbanismos urbanos complejos de los métodos de estudio y de análisis aplicados en el curso de la investigación proyectual moderna.